Bienvenidos a Gus Bazán, el podcast. Aquí podrás encontrar entrevistas, herramientas y metodologías que te ayudarán a desarrollar estrategias de crecimiento personal y empresarial. Bienvenidos. Te quedas con Gus Bazán, Business Coach. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Gus Bazán, su servidor. Como saben, soy consultor de empresas y soy coach de negocios. Soy un híbrido entre la consultoría y el coaching. Y vamos a hablar en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo o episodio de este podcast, pues de la continuidad que iniciamos desde hace algunos episodios, para ser específicos en el número 56 de este podcast. Si vas llegando, te invito a que lo escuches. Presentamos en el episodio 56 el framework de la excelencia organizacional, con los años de experiencia más metodologías diversas. Pues digámoslo así, vamos contribuyendo a una base, a un marco, a un elemento de base que puede adaptarse a diferentes organizaciones, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Y este framework a su vez se descompone en diferentes elementos. Como mencionábamos en ese episodio, es muy importante el entender las ventajas que tiene de que tú partas de un framework y no te toque, como decimos luego, pues inventar el hilo negro o inventar la rueda, ¿verdad? Hay mucho conocimiento. Hay muchas experiencias prácticas, muchos casos de los cuales tú como emprendedor, como empresario, director o líder, pues puedes aprender a través de ellos y partir de algo, como en la física, a hombros de gigantes, y partir desde ese conocimiento para que no tengas que repetir también errores, ¿no? Porque obviamente, aunque todo va cambiando, todo es dinámico y todo es distinto, también hay una base de principios subyacentes que a través de los frameworks tú puedes, pues digamos, aprovechar. Entonces, bueno, en este seguimiento, a partir del episodio 57, te invito también a que los escuches, abordamos el primer elemento grande, la primera línea, que es la estrategia empresarial y el foco o el enfoque dentro de esa estrategia empresarial, porque ese es el primer elemento clave para la excelencia organizacional. A lo largo del episodio 57, el 58, el 59 y así hasta el episodio número 60 estuvimos hablando acerca precisamente de todos estos temas relacionados, los principales dentro de este marco, pues de todo lo que tiene que ver con la estrategia. Y a partir de este episodio, del número 62, vamos a hablar del segundo pilar del framework, de la segunda área, digamos, temática gruesa, por llamarlo así, esta rama, si lo vemos como un mapa mental, de este framework de la excelencia organizacional, y tiene que ver con tres principales elementos o tres principales cosas. Primero, definir claramente, una vez que ya tengo clara la estrategia a nivel conceptual, a nivel de diseño, ahora voy a pasar a definir cuáles van a ser mis principales iniciativas, mis principales acciones, mis principales proyectos, digámoslo así, como si fuera un portafolio de proyectos o de iniciativas, un grupo de ellas, que van a permitirme, a través de ese portafolio, me van a permitir ejecutar la estrategia, ¿verdad? Toda estrategia primero parte de esto que vimos en estos episodios, de este diseño conceptual, de analizar estos elementos, y luego ahora, pues cómo vamos a ejecutarla, ¿verdad? Y el primer elemento tiene que ver con los medios, a través de qué medios voy a ejecutar dicha estrategia, seleccionar muy bien los medios para ejecutar la estrategia empresarial, sería como el punto 1, que vamos a ir desdoblando, nos vamos a ir desprendiendo de ahí, y también va de la mano con cómo vamos a crear un sistema de mediciones, de indicadores, vamos a hablar de indicadores, porque ese es el segundo elemento de estos tres elementos de esta segunda rama del framework, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr ejecutar esa estrategia? ¿Cómo vamos a medir estas cuestiones? Porque si no, pues corremos el riesgo también de perdernos, ¿no? Si no vamos teniendo estos indicadores. Y esto va de la mano con definiciones de metas y de objetivos, ¿verdad? No es solamente decir qué voy a medir, sino qué voy a lograr para ir dándome cuenta de que efectivamente estoy progresando dentro de estas acciones o dentro de este portafolio de iniciativas. Entonces, digámoslo así, que para empezar a hablar de la ejecución de la estrategia, hay tres grandes ramas. Definición de portafolio de iniciativas, proyectos o lo que voy a hacer, cómo voy a lograr ejecutar mi estrategia.
Punto número 2, ¿qué voy a medir? ¿Qué es lo importante a medir? Y ahí vamos a hablar un poquito más de eso, de las mediciones e indicadores, algunas cosas importantes base del framework, y además, ¿qué metas voy a tener con respecto de estos portafolios o de estas acciones, ¿verdad? Si no trabajas en estas cosas de manera constante, desde que diseñas y luego desde que estás ejecutando, esto es todo el tiempo, difícilmente vas a lograr que las personas tengan un enfoque, se pueden perder. Difícilmente vas a poderles dar un feedback de calidad a las personas que están ejecutando la estrategia si no tienes indicadores y si no tienes metas, si no tienes contra qué comparar. Si no defines, por ejemplo, qué iniciativas son las relevantes, puedes empezar a gastar recursos, pueden ser materiales, pueden ser económicos o financieros, pueden ser humanos, todos los tipos de recursos que existen, tecnológicos, pero al no definirlos claramente puedes estar desperdiciando muchos recursos. Al no tener metas claras y además que estén alineadas en cascada como causa-efecto o como inductores e inducidos, ahorita vamos a hablar de ese tipo de indicadores, entonces es difícil que tú como líder o como tomador de decisiones o como empresario, como emprendedor, pues tengas contra qué compararte, ¿verdad? El ejemplo más sencillo que yo utilizo, el más sencillo en las sesiones de coaching, es cuando tú quieres, digamos, tener objetivos acerca de tu físico, de tu cuerpo. Hay personas que dicen, no, pues yo lo que quiero es bajar de peso, ¿verdad? Eso es muy ambiguo. No te dice exactamente, no te dice cómo te vas a dar cuenta de que está pasando, ¿no? A lo mejor, pues hay personas que lo notan y te dicen, sí te veo más delgado, ¿verdad? Pero ¿cuánto? No es lo mismo decir quiero bajar de peso que decir voy a bajar 10 kilos y 2 tallas, ¿verdad? Porque ya es un poco más específico. Y no es lo mismo decir que vas a bajar 10 kilos y 2 tallas y que además vas a recorrer tu cinturón 2 agujeritos pensando en esta forma de medir y que además lo vas a lograr en 10 meses o en 3 meses o en 5 meses porque ya le estás añadiendo un elemento también temporal. Entonces, no es lo mismo decir solamente quiero bajar de peso a decir me interesa sí bajar de peso, pero también me interesan los índices o las razones o las relaciones, como le quieras llamar, por ejemplo, entre músculo, hueso y grasa, ¿no? ¿Qué relaciones hay entre ellas? No, pues por cada kilo de esto necesito tener máximo tanto de esto, ¿verdad? Estas razones o relaciones entre 2 o 3 elementos hacen más específicas y de mayor calidad las mediciones de esos objetivos que luego planteamos. No es lo mismo decir solamente peso, porque pues no es lo mismo bajar de peso matando los músculos o reduciendo tu masa muscular que bajar de peso quemando grasa, ¿verdad? Los especialistas recomiendan más bajar de peso, más bien bajar los porcentajes o los índices de grasa, por ejemplo, que te pongas un enfoque tan marcado en el peso en sí mismo, ¿no? Entonces los indicadores o las mediciones que vamos a hacer son muy importantes. Y no es una sola medición, es la combinación de esas mediciones para poder tomar buenas decisiones. Y es meterte a los datos subyacentes, no solo ver los de arriba, los de las capas gruesas, porque eso no te deja ver realmente la realidad. Mira, voy a ponerte ejemplos de casos reales sin mencionar nombres. Imagínate una empresa que se dedica a la comercialización de bienes y raíces, de inmuebles, de diferentes tipos. Imagínate que vende terrenos, que vende casas, que vende departamentos y que dentro de terrenos tiene terrenos residenciales campestres, pero también tiene terrenos solamente de descanso, campestres, otros netamente residenciales. Y así cada línea tiene, digamos, subcategorías, ¿verdad? Entonces no es lo mismo si yo solamente quiero ver lo financiero y digo, mi empresa comercializadora de bienes y raíces logró facturar tanto dinero en un periodo dado de tiempo, a poder analizar exactamente en qué rama de esos tipos de inmuebles se está generando, digamos, la mayor aportación, y si esa aportación es la que te conviene tener a ti y no verla linealmente. Por ejemplo, imagínate que un producto te da mayor cantidad, mayor porcentaje, mayor share del total de las ventas, pero imagínate que ese producto te da la menor tasa, el menor margen de utilidad. Entonces, cantidad de facturación te puede engañar si analizas desde la perspectiva del margen, por ejemplo, ¿verdad?
Ahora imagínate que los ciclos de venta-cobranza son más rápidos en un producto que en otro, es decir, flujo de efectivo, ¿no? Son más líquidos. Entonces, si tú analizas el puro dato de ventas, como haciendo la analogía con el peso, pues vas a cometer el error de tomar decisiones pensando que estás bien, porque estás bajando de peso, pero si te metes al detalle, pues resulta que te estás acabando tus músculos y entonces eso te va a llevar a otros problemas. Entonces, esta parte de las mediciones es muy importante analizarla desde distintas ópticas, es analizarla entendiendo la naturaleza del negocio, entendiendo la estrategia empresarial que tú diseñaste primero, para que tomes buenas decisiones. Si no tienes mediciones de calidad y una combinación de esas mediciones, no vas a tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, te decía este caso, ¿no? Entonces imagínate que tú dices, a ver, yo lo que hoy tengo es un problema de liquidez y este producto me aporta liquidez porque los ciclos son más cortos, pero me estoy dando cuenta de que es el que menos estoy vendiendo y estoy vendiendo más, el que me da un mayor margen, pero los ciclos son muy lentos en la recuperación y entonces estoy teniendo problemas de liquidez, pero no necesariamente problemas de margen. En el estado de resultados tú vas a ver que vas bien, pero no tienes dinero en caja, ¿no? Entonces, las decisiones no son lineales en las organizaciones y las mediciones tienen que ser inteligentes, tienen que ser diseñadas para tu caso, para tu modelo, para tu realidad. No es lo mismo dentro de este mismo ejemplo, si yo tengo esta unidad de negocio de la comercialización inmobiliaria y pertenece esa unidad a un holding o a un grupo en donde hay otra unidad de negocio que me aporta flujo y que puedo, digamos, cruzar, que puedo administrar sin tema o transferir, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces acá tú no tienes problema de maximizar margen porque no tienes la presión del flujo, ¿verdad? En tu caso, en ese ejemplo, no sería crítico. Pero si tú solo tienes esa unidad de negocio y además no tienes reservas, no tienes en tu balance, digamos, utilidades retenidas o no tienes la posibilidad de tener apalancamiento de algún tipo o nuevas inversiones, otros mecanismos financieros, pues entonces no te conviene seguir esa línea, ¿verdad? De maximización de margen, sino te conviene quizás balancearla con un diferente porcentaje de carga hacia el que te da mayor liquidez, ¿verdad? Entonces, tampoco es lineal la recomendación, no es lineal la recomendación, no es que yo te diga, esto siempre va a ser lo correcto o esto es incorrecto, depende de tu circunstancia. Pero lo que sí, y de a fuerzas, digámoslo así, o sea, el deber es que necesitas tener buenas mediciones. ¿Qué noto también yo en el tema de la ejecución de la estrategia? Que la calidad de los datos y la velocidad de los datos es un problema muy común, sobre todo en empresas, digamos, jóvenes o infantes, no de muchos años, con una, digamos, menor madurez de procesos. Entonces, si no cuidas la calidad de los datos, o sea, el origen de la información, que venga bien, que sea suficiente y que esté bien diseñado tu sistema de indicadores para esas mediciones, no vas a poder tomar, como te decía, las mejores decisiones y eso te va a llevar a distintas problemáticas a la hora de ver los resultados y de vivir los efectos de esos resultados. Ahora, el tema de las metas, de los objetivos. Te decía, no es lo mismo solamente plantearte el objetivo de decir quiero bajar de peso, que es un objetivo muy ambiguo, a un objetivo muy específico. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, tú dices, yo hoy tengo 5, vamos a pensar, la apertura de 5 tiendas al año, ¿no? Promedio, esos son mis datos. Pero ahora yo voy a pasar de 5 promedio, de 5 aperturas, a 10 aperturas, ¿verdad? Ya empiezas a ser más específico. Y luego, no es lo mismo decir, voy a pasar de 5 aperturas a 10 dentro de la categoría de este tipo de tiendas o de este formato de tiendas. Y no es lo mismo tampoco decir de 5 a 10 de este formato que vayan a facturar tanto dinero en tal zona o en tal región geográfica, ¿verdad? Entre más específico y entre más formas de tener la evidencia, es mejor. Entonces, las mediciones son la forma en la que vamos a saber, nos vamos a dar cuenta, es el cómo me voy a dar cuenta si voy o no voy bien con respecto de algo.
Y el respecto de algo viene desde la estrategia, ¿verdad? Con respecto de esa estrategia, me voy a dar cuenta si voy o no voy bien. Si tengo esas mediciones. Si no tengo esas mediciones bien diseñadas, no me voy a dar cuenta o me voy a engañar o voy a tomar decisiones sesgadas o digamos encubiertas, enmascaradas, por decirlo así, y eso no me va a llevar a buenas decisiones. Es muy importante que las mediciones tengan estas características que te acabo de decir. Calidad en su origen de información, una buena oportunidad, un buen timing, que lleguen a tiempo porque si no, no te funcionan, y que la combinación sea una combinación específicamente diseñada para tu negocio. Y finalmente te digo con respecto a las mediciones, que las cascades de acuerdo a la organización que tú tengas, por niveles. No es lo mismo, o sea, no pretendas, yo no te recomiendo esto, y esto es polémico y lo he pues conversado con muchos empresarios, con consultores, y ahí hay mucha polémica en lo que voy a decir, porque muchos de los libros y de los autores gringos te dicen lo opuesto a lo que yo he llegado con los años. La mayoría de los libros y de los autores o de las universidades y de las escuelas americanas, pues te dicen que involucres a todo el personal en el diseño de la estrategia, desde la filosofía empresarial, misión, visión, valores, el para qué o el por qué, y que entre más involucres a todos los niveles, mejor, y que además casi en la parte de indicadores, pues también ellos participen, o sea, mucho la parte de involucrarlos, pero yo en México, que es donde yo trabajo y que es donde yo sí tengo experiencia, donde puedo hablar, no sé, a lo mejor en esas culturas sí funciona esto, pero en México yo he visto que no funciona. En México lo que te recomiendo que hagas es que tú como empresario, con tu equipo directivo, diseñen la estrategia. Yo sé que esto va a sonar desde estas mismas literaturas y dentro de estas mismas escuelas y estos especialistas muy anacrónico, pero es lo que yo veo en el nivel en el que estamos en México. Lo diseñes desde tu equipo directivo y de consultoría o tus coaches externos, tus asesores, y que el involucramiento sea solamente a nivel de recolectar datos o información, pero no desde otro nivel. ¿Por qué? Porque luego esperamos que ellos hagan el papel o el trabajo que nos toca hacer a nosotros cuando el nivel de madurez todavía no es el necesario para hacerlo. Cuando tú tienes un nivel de madurez y una experiencia, una capacidad, una serie de competencias, puedes participar en ciertas cosas. Cuando no lo tienes, no, porque no estás preparado para eso y es una bonita intención. Suena muy bonito, pero es como si tú en casa quisieras involucrar para ciertas decisiones a un niño de 3 años o a un niño de 4 años. Valga la analogía, ¿verdad? Para ciertas decisiones sí los puedes involucrar, pero para otras no, porque no tienen el nivel de madurez, no han vivido lo suficiente, su cerebro incluso no está desarrollado al nivel que otros. Tienen otras fortalezas, otras maravillas, otras fortalezas, otras cosas, pero para ciertas cosas no es lo que yo recomendaría. Insisto, esto es muy polémico, hay posiciones de todas, yo hablo desde mi experiencia de años, y desde el caso de México y de los estados en los que yo he participado y desde las empresas pequeñas y medianas principalmente, porque también no es lo mismo empresas ya de muchas generaciones, ¿verdad? Por eso vuelvo y repito, todo lo que yo manejo hay que manejarlo desde el contexto, es contextual, no es lineal y no es como bueno, malo, verdad o falso, esto tenemos que entenderlo como un framework y tú lo vas a ir adaptando, vas a ir partiendo de ahí para no retrabajar nada más, pero lo adaptas a tu caso. Entonces, las mediciones es el cómo vamos a darnos cuenta si vamos o no vamos bien. Y ya te dije los principales errores que yo veo en la práctica para que los cuidas, no los cometas. Y las buenas prácticas que también te acabo de comentar, para que ya tú lo lleves a tu caso práctico, ¿no? Aquí estoy dando el framework, la base, lo general, lo que puede aplicar en diferentes contextos. Ya tu caso, pues habría que analizarlo en específico, ¿verdad? Y te decía también de las metas y los objetivos. Ahí vamos a buscar responder a la pregunta de qué y cuánto, más en la medición, cuánto vamos a lograr. Si vamos a pasar de 5 a 10, si vamos a pasar de tal talla a tal talla, si vamos a lograr tal y tal expansión en tal y tal segmento, pero siendo muy específicos para que no tengas esa ambigüedad y para que tengas contra qué contrastarte a lo largo del tiempo, porque estás hablando de la ejecución de la estrategia ya a través de este segundo elemento. Y los medios es a través de qué mecanismos voy a lograr esos objetivos. Los medios
es el cómo lo voy a lograr. ¿Cómo voy a lograr esas metas, esos objetivos? Ya sé cómo me voy a medir, ya sé qué voy a lograr, pero ahora ¿cómo lo voy a lograr? Las iniciativas, le puedes llamar iniciativas, le puedes llamar proyectos o portafolio de proyectos, le puedes llamar lanzamientos. Hay muchas metodologías, muchos nombres, pero lo que yo quiero que te quedes claro es algunas recomendaciones que yo he visto con la práctica. 1, no se trata de abrir muchas iniciativas. Ese es uno de los errores más comunes y ahí yo te estoy diciendo el 80-20. El 80-20 ahí está. Hay personas que creen que abrir muchas iniciativas, muchas acciones, muchos planes de acción es una manera de asegurarse de que van a lograr las metas y los objetivos, ¿verdad? Y ahí hay una trampa de muchos sentidos, porque cuando tú abres demasiados frentes, imagínate, pierdes foco. Para empezar, pierdes enfoque. Segundo, pulverizas tus recursos, tiempo, energía, atención, dinero, todos tus recursos. Los pulverizas, los divides, los fragmentas. Y además, eso genera hacia abajo en la estructura, sea pequeña o sea grande, una mayor probabilidad de confusión, porque no olvides que además, en la mayoría de los casos, las personas están operando, están trabajando en la empresa, o sea, están haciendo algo día a día. Ya la empresa está corriendo, está caminando. Y entonces cuando tú quieres ejecutar una estrategia o traes alguna iniciativa de este tipo y aparte están operando y aparte les quieres dar, imagínate, 5 cosas o lanzas 5 iniciativas o 5 proyectos, pues es una locura, no va a suceder. Entonces vas a tener múltiples efectos si haces eso. Mucho desperdicio, mucho desenfoque, mucho gasto de energía, mucho conflicto, caos, mucho cambio. En fin, un montón de situaciones derivadas de esa decisión. Necesitas tener un portafolio de proyectos o iniciativas lo más reducida posible para que no te pasen estos efectos. En la práctica yo he visto que un número medio son 3 iniciativas. No tantas iniciativas. Hay gente que dice, pues voy a hacer 10 acciones, ¿no? Ay, güey, suena muy impresionante. Y hay directivos ejecutivos o dueños que quieren transmitir esa energía ejecutiva a través de decir un número más grande. Pareciera que el que dice más es más chingón. Pues yo 10 iniciativas este año porque a través de 10 voy a lograr el resultado. Y pareciera que en la junta se oye muy bonito si alguien dice, ¿y por qué no 20? Güey? ¿Por qué no 20 cosas, no? Y alguien dice, ay, ¿por qué no 25? ¿No? Se oye más impactante, como si fuera yo más fregón como director al tener muchas iniciativas, ¿no? Y como si eso generara realmente el efecto que queremos lograr en el resultado. Y la verdad es que casi siempre hay 2 o 3 que son las verdaderamente claves. Lo difícil es encontrarlas y elegirlas. Ahí es donde está la complejidad. ¿Cuáles son las iniciativas realmente importantes? Responder esa pregunta es lo verdaderamente interesante. Y es donde está el desafío y ahí es donde hay que invertirle el tiempo, involucrando a los diferentes directivos, gerentes, a los consultores. Y una vez que se hace a través de una buena etapa de selección de iniciativas, pues digámoslo así, jerarquizándolas muy bien o viendo cuál es causa y cuál es efecto, el momento y la situación de la empresa, elegir ese portafolio de iniciativas, de planes o proyectos para lograr esos objetivos estratégicos que previamente hablaste, previamente definiste en la estrategia empresarial. Entonces, digámoslo así que este segundo elemento del framework tiene que ver con los medios, cómo voy a lograr ejecutar mi estrategia, cómo me voy a dar cuenta de que voy o no bien avanzando a través de indicadores, a través de mediciones, pero también cuáles son los objetivos en cada uno de estos aspectos para poder yo darme cuenta de si estoy y cuánto estoy progresando, ¿no? En el ejemplo del peso ya les dije de manera muy sencilla cómo se puede abordar este tan importante tema. Entonces, estamos hablando de la segunda dimensión importante para la excelencia organizacional. Diseñar muy bien tu portafolio de iniciativas. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás progresando? Le puedes llamar muchas metodologías. Hay que SMART, que portador retador, que OKRs, que Balance Scorecard. O sea, metodologías hay miles. Pero todas las que te encuentres en el mercado, todas terminan en estos elementos que te estoy planteando. Todas. Solo cambian de nombre, cambian de autores, cambian de escuelas, cambian de metodologías, de marcas, lo que tú quieras, de consultoras. Pero al final de cuentas tienen el mismo componente. Decide claramente tu estrategia,
define claramente cómo la vas a lograr a través de un portafolio de iniciativas bien seleccionado, define cómo vas a medir, mídelo, mide realmente lo que importa, no midas cualquier cosa y a lo loco o insuficiente o con mala calidad o a destiempo, y eventualmente define objetivos con respecto de esto. Hay muchos métodos. Aquí yo te estoy dando las bases, pero si no trabajas conscientemente y fuertemente en estos elementos que te estoy planteando, entonces no estás cuidando el segundo pilar, digámoslo así, de la excelencia organizacional. La estrategia es el primero y hoy estamos hablando a partir de este episodio de la segunda línea de trabajo. En los siguientes episodios voy a entrar a cosas más específicas dentro de esta columna. Por hoy, en este episodio, te dejo solamente la columna bien delineada con estos elementos para que podamos eventualmente ir fragmentando y ejecutando más, despiezando, valga la expresión, fragmentando mejor, entrando a mayores ramas dentro de este segundo pilar del framework de la excelencia organizacional. Te escucho y te veo en un siguiente episodio. Esto fue Gus Bazán, el podcast. Un espacio destinado a la innovación y el liderazgo. Una producción de Félix Elorriaga para CentroTIC.mx, la casa del podcast en Morelia, Michoacán. Hasta la próxima.